del país. Me tengo que dar aquí que sí, continúa. Ok, entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a lo que vamos a revisar hoy. Es lo que viene siendo la gestión de costos. Me ha tocado en repetidas ocasiones dar este tipo de sesiones de costos y la verdad es que muchas veces casi todos llegan con mucho miedo porque hablan de costos, de finanzas, pero van a darse cuenta que en realidad no es tan complejo, es realmente bien sencillo, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes que conocen un poquito del PMBOK, no sé si recuerdan o han visualizado que un proyecto, hablando de enfoques predictivos, tiene 5 grupos de procesos, que son inicio, planeación, monitoreo, control y cierre. Lo que es importante saber de costos es que vamos a estar hablando de 2 de estos grupos. El primero viene siendo lo que es la planeación. Y posteriormente, que es el más delicado y el más interesante y luego se complica un poquito, pero ahorita lo vamos a revisar bien fácil, es el que es el monitoreo de costos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar con qué es el primer proceso que se ve en costos dentro de lo que viene siendo la planeación de un proyecto, y es mediante la planificación de los costos. Ahora, me imagino que, y les invito a que me ayuden ahí con sus manitas para poder ver si estamos en la misma sintonía. Si una preguntota, ¿les molesta o ven un cuadro gris en sus pantallas o todo en orden? Todo en ¿Todo en orden. orden? ¿Sí? ¿Todo en orden? Ok. Lo que es que puse las cámaras para ver sus manitas y demás, ¿sale? Entonces, nada más para recordar, acuérdense que seguramente lo vieron en la parte de integración o muy al principio de esta serie de webinars que se están teniendo, que les hablaron de los factores ambientales del proyecto, al igual que los activos organizacionales de los mismos. Eso es muy importante también aquí en la parte de costos. Los factores ambientales son aquellos, para recordarlo, son aquellos acontecimientos o eventos que no se encuentran en las manos del gerente del proyecto o de la empresa en muchas ocasiones de poderlos usar o aprovechar o cambiar sobre todo. Y nos tenemos que ajustar a lo que ahí está, ¿no? O sea, hablando de los factores ambientales, básicamente pueden ser eventos que pueden estar pasando en tu localidad, en el país o a nivel global que impactan el proyecto, como lo puede ser un evento cultural, un evento deportivo, político, social, artístico, etcétera. También tenemos algunos que vienen siendo temas dentro de la empresa como la cultura organizacional, y también existen otros factores dentro de los proyectos que se conocen como los activos organizacionales de la empresa, que influyen muy fuerte en la parte de costos. De hecho, aquí tengo algunos en la presentación que están ahorita visualizando, como por ejemplo los informes de tiempo, códigos contables, disposiciones contractuales y demás, que muchas veces se encuentran en las bases de datos de la empresa o en las mismas políticas de la misma, ¿no? Y esa información o esas bases de datos nos van a ayudar a poder planificar y revisar bien todo lo que tenga que ver con la cuestión de los costos, ¿sí? Acuérdense que esto muchas veces cuando vamos a empezar con un proyecto, ahí están y no los vamos a poder cambiar. Sin embargo, creo que en este punto, y como vamos a hablar de costos y vamos a hablar también de estimaciones más al ratito, es muy importante lo que se encuentra aquí, que dice información histórica. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vamos a requerir de esa información histórica para poder pues generar esas estimaciones que al final del día se convertirán en nuestros presupuestos, ¿sale? Me gustaría preguntarles a todos, compañeros, ¿les ha sucedido que prácticamente, o a lo mejor sé que muchos, o la mayoría de ustedes son estudiantes todavía, pero no sé si se han enterado o les ha sucedido que luego, en cuanto empieza un proyecto, enseguida les piden un presupuesto y un cronograma? ¿Sí les ha sucedido eso? Ahí con sus manitas, más o menos, sí, con los micrófonos también, ¿sí?
Ok, bueno, pues fíjense que eso es extremadamente común y nos vamos a dar cuenta que para poder llegar al presupuesto hay que hacer un sinnúmero de tareas que se tienen que realizar previamente, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer proceso en el primer proceso de lo que es costos, que es la planificación, tenemos que ver qué es lo que vamos a poner en cómo vamos nosotros a planear los costos de nuestro proyecto, ¿sí? El planear nosotros los costos de nuestro proyecto tiene que ver con muchas cuestiones para que cuando estemos elaborando nosotros nuestro proyecto en la parte de ejecución o estemos monitoreando, podamos nosotros entender y saber qué es lo que tenemos que ver y que estemos todos en la misma sintonía, ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que debe de tener el plan de gestión de costos vienen siendo las unidades de medida que vamos nosotros a estar utilizando en nuestro proyecto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un proyecto de construcción, creo que ustedes, la mayoría están en construcción, entonces seguramente sus unidades de medidas pueden hacerlas por toneladas o a lo mejor por presión por centímetro cuadrado para poder soportar presiones de pisos superiores o en puentes, empresas, etcétera. Probablemente un flujo de agua, ¿no? Que tienen que pasar tantas metros cúbicos o litros por minuto, por segundo, por hora, no sé. Entonces, esos factores que vamos nosotros a tener que definirlos en este plan de gestión de costos. De igual forma, y es muy importante porque las cosas no se hacen solitas, el cómo nosotros también vamos a revisar la parte de las personas. No sé cómo lo hagan allá en Perú, pero, por ejemplo, puede estar contratando a las personas por hora, puede estarlas contratando por un trabajo determinado. Entonces, o a lo mejor un mixto, ¿no? Este tipo de cuestiones de unidades de medidas que están aquí, tendríamos que definirlas en el plan para saber cómo nosotros vamos a llevar a cabo esos costos, ¿sale? Ahora, el siguiente punto que tenemos aquí es el nivel de precisión. Por ejemplo, si son cantidades muy grandes, pues a lo mejor no tiene caso que pongas, no sé, 200.343.824.16. Entonces, mejor tú lo redondeas para que sea mucho más manejable las cifras, ¿no? Obviamente, cuando ya estamos haciendo los pagos, los registros en la parte financiera de las empresas, en la parte contable, por ejemplo, sí necesitamos todos los decimales, pero eso es ya a nivel muy operativo del proyecto y a nivel ya de contabilización de las cosas. Sin embargo, cuando tú tienes que reportar información de tu proyecto, no sé, a los gerentes o a los directores o al dueño de la empresa, no lo sé, pues lo más probable es que ese nivel de detalle no sea necesario. A lo mejor aunque le digas son 200 millones es más que suficiente o con 150.300, por ejemplo, ¿no? Entonces ya con eso no tendrías que más, ¿no? Entonces tú tendrías que revisarlo. Entonces también es muy importante en este plan aquí definir cómo le vas tú a transmitir la información a las personas que van a estarla recibiendo. Obviamente, entre más alto el nivel en la organización, probablemente sea el nivel de tanto detalle, de tantos numeritos, si lo quieres ver así, pues menor, a lo mejor ahí es cuando lo haces más redondeado, pero ya a nivel de detalle lo harás con mucho más, menos redondeado, ¿no? Sin decimas, el número pleno y completo, ¿no? Otro punto importante, y este pega directamente con las estimaciones, seguramente cuando vieron la sesión de tiempo, les hablaron de las estimaciones en tiempo. Cuando vean la parte de recursos, verán también estimaciones en recursos. Hoy vamos a hablar de estimaciones de costos y aquí el tema es de que en muchas ocasiones, hablando de estimaciones en general, los patrocinadores casi siempre nos están solicitando un nivel de detalle o de exactitud muy preciso. Sin embargo, es muy complicado, ¿sale? Me gustaría hacerles una pregunta, chavos, si me ayudan ahí poniéndome
caritas y demás, aquí más que en el chat, porque la verdad es que el chat me cuesta algo trabajo estar ahí prendiendo la ventanita, pero si me ponen aquí con las manitas o si quieren abrir su cámara y me lo hacen con la mano y demás, pero me gustaría hacerle la siguiente pregunta hablando de estimaciones, lo vamos a ver más al ratito. Piensa en un tramo o un trayecto que hagas prácticamente todos los días. No sé, a lo mejor de tu casa a casa de tu novia, o de tu casa a la escuela, o de tu casa si vives solo a casa de tus papás, etcétera. Piensa en un tramo el que quieras. ¿Tú me podrías decir exactamente con horas, minutos y segundos el tiempo de ese traslado? ¿Alguien me podría decir eso, compañeros? No sé, Brian, Andrés, Gabriela, Wilmer, Betsy, José, Lady, Fernando, ¿cómo lo ven? ¿Sí creen que sea eso posible? ¿O más o menos? ¿Es complicado, Christopher? ¿Sí? Los veo muy calladitos, compañeros. Se me hace Quizá que me podría está... ser, quizá podría ser ¿Man? en un rango de tiempo, más no tan preciso, ¿no? Es correcto. Yo creo, comparto contigo, Gabriela, 100%. Realmente una precisión es bien complicada. Muchas gracias, Gabriela. Entonces, hay que tener mucho cuidado y ver, y más al ratito vamos a platicar lo que nosotros podemos tener como razonable en cuanto a esas variaciones, ¿sale? Los demás, quiero suponer que están de acuerdo con el comentario de Gabriela, que es muy complicado tener una exactitud al 100% cuando es un evento que va a ser un futuro y que es incierto, y pues aunque lo hagamos prácticamente todos los días y por mucho tiempo, difícilmente lo vamos nosotros a poder dar con claridad, ¿sale? Vamos a hablar más detalle de eso más adelante. Después, vamos a ver también, o tenemos que poner cómo vamos a vincular los costos con todo lo que tenga que ver dentro de la organización. Si alguno de ustedes ya está trabajando, seguramente ha oído hablar de lo que son los códigos de cuenta contable, los centros de costos. Ustedes ya conocen el término seguramente de lo que es la WBS o EDT, el Work Breakdown Structure o la estructura de desglose de trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que ver cómo vamos a vincular todos esos elementos de costos hacia la organización o cómo van a platicar entre la organización donde se está elaborando el proyecto y los costos del proyecto propiamente dichos, ¿sale? Si ustedes hablan con los contadores, seguramente, o con los financieros de la empresa, lo más probable es que les digan que unos registran el costo hasta que pagaron, otros cuando tienen la factura, y se hace un montón de peleas. Pero no se preocupen, ustedes son ingenieros, eso déjenselo a los contadores, nada más pregúntenle en qué momento requieren la información y cómo la requieren, y ustedes quítense ese problema, ¿sale? Otro tema muy importante, y como ahorita lo comentaba Gabriela, es podemos dar unos rangos, es decir, qué umbrales nosotros vamos a poder tener para poder generar que el resultado sea correcto. Y lo vamos también a platicar un poco más adelante. Y ya por último, como uno de los elementos que deberíamos de tener nosotros dentro de lo que es nuestro plan de gestión de costos, vienen siendo los formatos y detalles adicionales. Por ejemplo, es muy importante, seguramente allá en Perú pasa igual que aquí en México, de repente los tipos de cambio se mueven muchísimo, o la inflación, etcétera. Entonces, tú tienes que ver y poner en el plan cuál va a ser el lugar o la fuente oficial de donde vas a obtener ese tipo de cambio, de dónde vas a obtener cuánto es el costo de la luz para que hagas tu estimación del costo del proyecto. No sé si allá en Perú tienen, aquí en México yo sé que existe en el área de la construcción, pero no sé si allá en Perú tengan lo que llaman los precios estándar de la industria. De hecho, aquí hay softwares que se conectan a esos precios y les arroja un valor en precios unitarios. ¿Allá en Perú tienen algo similar, compañeros? ¿Algún? Existe una referencia de las revistas de costos y sí, algo parecido, ¿no? Son unas revistas que realiza una institución en Perú y más o menos da unos estándares de todo lo que puedes utilizar dentro de la construcción, ¿no? Desde Ah, perfecto. tuberías, desde, o sea, todo lo que muestra ahí. Algunos incluso son un poco más detallados en costos unitarios y todo ello. Sí, sí Ah, existe.
Excelente, muchas gracias Gabriela por el comentario. Y fíjense que, por ejemplo, esa revista que comenta ahorita Gabriela puede ser una fuente de información para que te ayude a estimar el costo de tu proyecto, ¿sale? Entonces, eso es muy importante que nosotros pongamos de dónde vamos a obtener los datos que nos van a ayudar para generar esas estimaciones, que al final las estimaciones van a verse reflejadas o van a llevarnos a lo que es nuestro presupuesto, ¿vale? Entonces, esto es lo que viene siendo la planeación de nuestro proyecto, el plan de planeación, ¿sale? El siguiente tema es las estimaciones, ¿sí? Las estimaciones es muy importante, ahorita lo platicábamos. Una pregunta, ¿alguno de ustedes ha estado en está ahorita en algún proyecto? ¿Alguno de ustedes? Se me hace que ya me cambiaron por la Copa América, ¿verdad? Lady, tú estás en un proyecto ahorita. ¿Alguien más, igual que Lady? Bueno, la verdad es que estoy viendo aquí las camaritas, pero... Ah, de aquí dice Jaime que de saneamiento. Entonces, se me hace que voy a tener que ver el chat porque veo que es donde me están aquí poniendo. Bueno, aquellos que están en un proyecto ahorita, eh, no sé si les ha tocado escuchar que los patrocinadores siempre te piden un tipo de costo, ¿no? O sea, no un tipo de costo, sino tú le das un número, ¿no? A lo mejor el proyecto va a costar, ¿qué te gusta? $3,000, por poner una cifra ahorita, ¿no? $3,000. El patrocinador casi siempre te va a decir que eso es demasiado caro. Entonces, siempre te va a decir que quiere que cueste más barato. Entonces, siempre va a estar diciéndote que quiere $2,500. En fin, menos de lo que realmente fue lo que tú le estuviste diciendo. Por eso lo puse aquí como una lámpara, ¿no? Porque son siempre sus buenos deseos. Y puse aquí, o su necesidad, ¿no? Y puse aquí de este lado esa bola de cristal porque nosotros tenemos que adivinar en muchas ocasiones o ver cómo le hacemos para tratar de darle el valor aquí al patrocinador. Sin embargo, hay muchas veces que eso no se puede hacer y vamos a requerir de esas fuentes de datos oficiales o algunos, ¿cómo les diría yo? Información confiable y veraz para poder nosotros dar una estimación realmente real de lo que va a ser. Entonces, nosotros como gerentes de proyecto o el gerente del proyecto, lo que tiene que hacer es que con esa información donde estamos obteniendo las estimaciones, ir a negociar con el patrocinador del proyecto para poder llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, este no es un tema menor, compañeros, y créanme, por favor, créanme mucho, de que los patrocinadores siempre van a pedirte y van a estar esperando que el costo sea lo menos posible de un proyecto. Y normalmente, cuando estamos en un proyecto, siempre queremos que nos den los mayores recursos, en este caso el recurso económico, que es dinero. Entonces, siempre vamos a estar ahí nosotros en ese estire y afloje. Y necesitamos las habilidades de negociación, de comunicación con esos stakeholders o con ese patrocinador para que nos pueda dar los recursos que necesitamos, obviamente soportados con la información que nosotros le estamos dando. ¿De acuerdo? Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta? ¿Estoy siendo claro con mi exposición, compañeros? Jaime, Brian, Tocayo, Wilmer, Renzo, José, Fernando. ¿Sí estamos bien? ¿Vamos siendo claros? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Aquí es como que la parte aburridona y la parte de la teoría, ¿sale? Ahora, vamos a ver qué técnicas hay de estimación de costos, ¿sí? Hay varios tipos de estimación de costos. El primero que nos dice el PMBOK es el juicio de expertos y es el que normalmente es el que conoce de lo que se está haciendo. Si estamos hablando de finanzas, lo más probable es que quien te pueda ayudar más viene siendo la persona de finanzas. Pero no descarten también a los que están
en la operación trabajando, porque muchas veces ellos son los responsables de sus presupuestos del día a día y tienen un conocimiento muy amplio también de cuánto cuesta cada una de las cosas. No sé, esas retroexcavadoras, cuánto cuestan, cuánto te va a costar, no sé, X cosa, dentro de lo que haces, cuánto te cuesta a lo mejor colocar un metro de tubería de hidráulica, etcétera. Entonces, todo eso te puede ayudar el juicio de experto, ¿no? Para que, por ejemplo, yo que soy contador, no conozco mucho de lo que es construcción, seguramente no entenderé, o si me dices X valor, pues te lo pasaré por bueno, porque no es mi área de experiencia. Entonces, te puedes juntar con la persona de experiencia que te dé un valor acertado y que vea que el número sea razonable. Según lo que me dijeron, una pregunta, ¿cuántos de ustedes están en la universidad, chavos? Por acabar la carrera, el pregrado, como lo llaman ustedes. Levanten la manita. ¿Quiénes están en pregrado? ¿En pregrado alguno de ustedes? A mí hay varios que están ahí en pregrado. Ahí está, mira, José Caicedo. Muy bien, José. Perfecto. Excelente. Bueno, les voy a pasar un tip, chavos, dentro de la experiencia que tengo laboral. Muchas veces la gente que me ha reportado siempre me dicen o me llegan con un dato. A lo mejor vamos a pensar que el número correcto debe de ser 5 pesos, ¿no? $5. Y de repente llegan y me dan un resultado de $800, ¿no? Me dicen, es que así me dio el Excel. Entonces, yo los invito, sobre todo ustedes que todavía están en el pregrado antes de llegar a tener su título profesional, que revisen el Excel. Yo sé que dan los resultados, pero muchas veces nos equivocamos en el Excel o en las herramientas que nos ayudan a hacer los cálculos. Los invito, por favor, a que revisen si es un valor que sea razonable y te evites la pena de ir con tu jefe y te diga, esto no es razonable, regrésate nuevamente a tu puesto de trabajo y corrígelo. A mí me pasó cuando estaba recién graduado, ojalá no les suceda a ustedes porque siente re feo, ¿sale? Y hay nada más como adicional para que cuando estén con estas personas, juicio de expertos, sepan y se eviten el trago amargo de esa pena de que te digan, no, esto no tiene nada de sentido, no funciona, ¿no? Entonces, tengan cuidado, ¿sale? Ahora, la primera herramienta o la primera técnica de estimación es la estimación análoga. Esta es, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Tú vas caminando por la calle. A ver, una pregunta, compañeros, porque a ver si los logro que me ayuden ahí con sus micros, ¿no? ¿Cuánto cuesta un carro promedio para 4 personas? O sea, un carro de 2 puertas, sencillo, no muy caro, intermedio. ¿Cuánto puede costar allá en Perú? Yo la verdad es que no tengo ni la menor idea. Yo les puedo decir que aquí en México cuesta sobre unos 200,000 pesos mexicanos. Allá en Perú, ¿cuánto sería? ¿Quién me puede ayudar? Entre 15.000 y 20.000 soles, que serían un aproximado con el tipo de cambio a 4.000, 5.000 dólares. Un auto modesto. Ok, muchas gracias, Jaime. Bueno, esa es una estimación, podríamos decir, analógica. Fue muy rápida. ¿Qué tanto nos podemos mover? Pues, ¿qué tan precisa puede ser? Pues a lo mejor no es tanto. La estimación analógica como ahorita es, ¿no? Yo sé que más o menos puede costarme tanto, por lo tanto, de esa manera, yo puedo ver cómo va a estar el asunto. Esta estimación analógica es mucho más rápida o es la más rápida, pero es la menos precisa, ¿sí? Sin embargo, no sirve, ¿de acuerdo? La siguiente es la estimación paramétrica. Yo esa la relaciono que tienes como un punto de fuga, un punto de pivote, porque tú lo vinculas con algo. Por ejemplo, X dólares por metro cuadrado, X dólares por retroexcavadora, X dólares por hora, etcétera, ¿sale? Entonces, eso es lo que viene siendo la estimación paramétrica, ¿de acuerdo? Me gustaría ver si alguien me podría ayudar, por favor, si son tan amables, abriendo su micrófono y que tenga una calculadora a la mano, sí, para que me ayuden a hacer una estimación paramétrica de manera rápida. ¿Alguien que diga yo? ¿Alguien?
¿Nadie? Christopher. Adelante, abre tu micrófono, Christopher, por favor, si eres tan amable. Buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas tardes. Gracias, Christopher, por ayudarnos. Vamos a hacer una estimación analógica, ¿de acuerdo? ¿Tienes la calculadora a la mano, Christopher? ¿Del celular? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ahí les va. Vamos a suponer que estamos en una empresa y tenemos que reemplazar una caldera, ¿sí? Porque necesitamos la generación de valor. Y se acerca el gerente de la planta y te dice, ¿sabes qué? Necesitamos darle mantenimiento a la caldera, la tenemos que hacer aquí en México, no sé, allá en Perú, pero le dicen overhaul. El overhaul, según lo que me han explicado, es un mantenimiento de un equipo de más del 60% del mismo. Pero si estamos hablando de una caldera, pues realmente hacer un mantenimiento de ese nivel probablemente pueda ser mejor un reemplazo. Entonces, me habla el gerente de la planta, o les habla el gerente de la planta, y le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un overhaul. Vamos a suponer que te dicen que el overhaul te va a costar, ¿qué te gusta? $150,000, ¿de acuerdo? La máquina o la caldera esta tiene 3 años de haberse comprado, y le preguntas al gerente de la planta que una caldera nueva, ¿cuánto te podría estar costando ahorita? Y vamos a pensar que, de hecho, lo voy a ir anotando aquí para que, si no a mí se me olvidan los números. Déjenme y lo voy poniendo aquí, ¿sale? En este cuadrito vamos a ir poniendo, ¿sale? Entonces vamos ayúdame, Christopher, aquí con una caldera de $150,000, ¿no? Y ese es el mantenimiento, ¿no? Mantenimiento. Vamos a pensar que tiene 3 años en funcionamiento, ¿no? Y te dicen que la caldera ahorita puede llegar a costar cerca de $450,000, ¿no? Porque como ya han pasado 3 años, $450,000 lo que va a costar. Mi pregunta sería, ¿creerían que es un valor correcto los $450,000? Si cuando compraron la caldera, te dicen que hace 3 años el precio de compra fue de, ¿qué les gusta? De $120,000. ¿Se les hace lógico que ese sea el precio de la caldera ahorita, chavos? ¿Cómo lo ven? ¿Nada? Están dormidos allá en Perú. Bueno, aquí lo que les decía yo de la razonabilidad del número. Si dicen que cuesta 450,000 cuando costó 120,000, pues no tiene mucho sentido. Y más si hace 3 años, ¿de acuerdo? Ahora, Christopher, ¿me podrías ayudar, por favor? Vamos a pensar que tenemos una inflación del 5% anual, ¿vale? Entonces, Christopher, ¿me podrías ayudar con tu calculadora, por favor, poniendo $120,000, y ahora lo podemos multiplicar por 1.05 para poder hacer una primera inflación de un año? Si eres tan amable y nos dices cuánto te puede dar o cuánto te da. 126,000. Ok, ese es del primer año, $126,000. ¿Lo puedes volver a multiplicar por 1.05, por favor, para hacer la inflación del siguiente periodo, el segundo año, si eres tan amable? ¿Cuánto te daría? 132,300. Ok, 132,300, perfecto. Y por última vez, por 1.05, si eres tan amable, para ya tener el valor que estimaríamos nosotros de la caldera de precio de compra al tercer año, ¿cuánto te daría, Christopher? Aproximadamente 139,000. Perfecto. Para ser exactos, 138,915. Ok, no te preocupes, muchas gracias. Recuerda, Christopher, que estamos hablando de una estimación, entonces, con que sea 138,000 es correcto, ¿sale? Entonces,
$138,000 es lo que nosotros estaríamos esperando que sea el valor de esa caldera, no los 450,000. Si nosotros tuviéramos la posibilidad ahorita de ver una factura con este supuesto, digo, una cotización con este supuesto, estoy muy seguro que el valor de esa caldera va a estar sobre ese valor que nos estuviste comentando ahorita, ¿sale? No los 450,000. Entonces, si se dan cuenta, y ahorita hicimos una estimación paramétrica en el cual tomamos como parámetro de crecimiento, o tuvimos como parámetro el precio de la caldera original, y aparte lo estuvimos vinculando a una inflación de tal forma que nos llevó a dar un valor al final de lo que estaremos esperando de lo que fuera a costar esa caldera, ¿sale? Cuando nosotros lo llegamos a contrastar contra las cotizaciones, lo más probable es que vaya a estar muy de la mano, muy en línea con lo que nosotros hicimos esa estimación, ¿sale? Muchas gracias, Christopher, por tu ayuda. Entonces, eso es lo que es una estimación paramétrica, ¿de acuerdo? Como les digo yo, siempre va a estar en relación con algún parámetro, metros cuadrados, etcétera. Entonces, costo por esa parte, ¿sale? ¿Es claro esto, chavos? ¿Vamos bien? ¿Manitas? ¿O dudas, preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, excelente. Viene otra que es un poquito más compleja y que aparte te va a tardar muchísimo más tiempo, que es la estimación de 3 valores. Se la van a conocer como estimación PERT, ¿sí? Y existen dos, déjenme poner aquí un apuntador, aquí, ahí está. Y tiene 2 formas de hacerse. Una que es la distribución triangular, si se dan cuenta, es un promedio simple, ¿sí? La suma de los 3 parámetros, de las que les voy a decir que es la O, la M y la P. Y tenemos la distribución beta. Ahí sí, ingenieros, ustedes me tendrán que disculpar, no sé por qué es así. Seguramente ustedes con todos sus integrales, derivadas, etcétera, me podrán explicar qué es. Pero así es como viene la fórmula en el PEMBOK. Y aquí lo que hace es que le da mayor peso a la observación de la letra M. La O es la observación optimista. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo requiero forzosamente de una base de datos de muchas observaciones del mismo evento, no sé, de un año, de 6 meses, etcétera, para ver cuál es la información optimista, ¿sí? También de esa misma base de datos podemos sacar la media y será nuestro valor medio, y tenemos que poder obtener también nuestro peor valor, que es la P o el valor pesimista. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos usar la distribución triangular, ¿sí? Sí, que es el promedio simple, o la distribución beta. En lo personal, me gusta más la distribución beta a mí porque es más probable que salga siempre la observación media, ¿no? Lo que es el promedio. Sin embargo, estamos considerando también los 2 extremos de las curvas, ¿no? Tanto la versión pesimista como la versión optimista. Y nada más que aquí debemos de dividirlo entre 6. Este tipo de estimación, compañeros, es mucho más tardada, pero es mucho más precisa porque estás partiendo de una información histórica y pues tienes muchos datos, ¿no? Entonces, eso es lo que viene siendo la información ¿de acuerdo? Y ustedes conocen perfectamente este dibujito que es muy similar o es la WS. Vamos a pensar que cada uno de estos son los paquetes de trabajo y eso nos va a llevar a lo que es la estimación ascendente. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que cada uno de estos es un paquete de trabajo en el cual estamos estimando cuánto cuesta cada uno de estos paquetes de trabajo y nosotros vamos escalándolo. En este ejemplo es los 100 más los 250 más los 150 nos dará los 500. Los 120 más los 80 nos dará los 200. Los 150 nos dará los 300. ¿Se dan cuenta? Aquí está el resultado. Y después aquí tengo los 500 más los 200 más los 300. Me dará que este proyecto tiene una estimación total de 1,000. Ya la unidad económica se la pueden poner ustedes. ¿Qué moneda usan en Perú? ¿Es peso? No, no es peso, es otro valor, ¿no? Es otra moneda. A ver, moneda. Soles, sí es cierto, soles.
Y por cierto, el sol de hoy aquí está durísimo, pero bueno, ese es otro tipo de sol, ¿sale? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo correcto hablando de los rangos de las estimaciones? ¿Sí? A ustedes ya les platicaron de lo que viene siendo el acta de constitución de proyecto o Project Charter. Ahí lo recomendable o lo aceptado es de que tu estimación esté entre un menos 25 a un más 75, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si tu proyecto, vamos a pensar que se acabó el proyecto y costó 100 pesos o 100 soles, ¿sí? Por poner el ejemplo, 100 soles. Si tú en tu Project Charter o acta de constitución de proyecto pusiste que estaba el costo del proyecto entre 75, es decir, los 100 menos los 25 que están acá, te darían 75. A 175 estaría correcto porque estaremos dentro de lo que viene siendo esta regla. Menos 25 más 75. ¿De acuerdo? ¿Sí me expliqué, chavos? ¿Sí fui claro con esto del menos 25 más 75? ¿Sí me expliqué? ¿Más o menos? ¿Sí? Ok, bueno, yo entiendo que sí. Bueno, esa es la estimación del acta de constitución de proyecto o Project Charter, que es aceptable. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros empezamos a la planeación, recuerden que para poder hacer la planeación requerimos en estricta teoría de que el Project Charter esté firmado. Entonces comenzamos la planeación y como ahí ya tenemos todo de manera detallada, nada más para que recuerden, tenemos lo que viene siendo el alcance, en donde nosotros obtenemos los requerimientos, donde generamos el enunciado del alcance, hacemos la WS y también tenemos el diccionario de la WS a través de los paquetes de trabajo. También acuérdense que en tiempo hicieron la identificación la identificación de las actividades, después las tuvieron que haber secuenciado, después se ve la estimación de los tiempos, se genera la ruta crítica. Entonces, venimos con todo este tipo de información que nos permite y nos va a llevar a tener una disminución o una estimación mucho más precisa. En este caso, cuando estamos hablando ya de lo que viene siendo la planeación definitiva, después de haber hecho de manera detallada ese análisis de lo que se va a decir, del alcance, del tiempo, de riesgos, etcétera, debería de estar entre menos 5 y más 10. ¿A qué me refiero este menos 5 y más 10? Que si tu proyecto termina en 100 soles, tú pudiste haber estimado entre 95, es decir, ese 100 menos el 5%, 95 hubiera sido correcto, hasta ese más 10, es decir, pudiste haber puesto el rango de estimación de costo de tu proyecto entre 95 y 110, ¿de acuerdo? Es a lo que nos referimos con ese menos 5 más 10, ¿de acuerdo? Y hay otra cosa muy importante en la parte de estimación, que no se nos olviden las contingencias o provisiones, ¿vale? Entonces, esto es lo que viene siendo las estimaciones o las técnicas de estimación en lo que viene siendo la gestión de proyectos, ¿sale? Hasta acá, chavos. Me gustaría ver si tienen alguna duda o pregunta antes de continuar. No sé, Ángela, si en el chat hay alguna duda o pregunta o algún comentario. Siéntanse en la tranquilidad de preguntar, chavos, de una vez, para que valga la pena estar sacrificando ver la Copa América ahorita, preparándonos para ver el Colombia-Perú. ¿Sale? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Nada? Ok, bueno, entonces vamos a continuarle. Las estimaciones, esto es supremamente importante. Les hablo porque de esta cosa y que yo lo veo muy, muy importante, porque créanme que he visto ver cómo cosas buenas se van al traste o se van a la cañería, si lo quieren ver así, por no tener una buena documentación. Podrá ser, a lo mejor dices, híjole, es que está muy caro, pero si tienes una buena documentación y una buena justificación del por qué, lo más probable es que el patrocinador va a hacerte caso y va a acceder a ese costo,
¿sí? Y esto, por favor, no lo vean nada más para los costos, sino también véanlo para cuando tengan que negociar tanto el tiempo como los recursos que vas a requerir para tu proyecto. Acuérdense que los patrocinadores del proyecto siempre les van a estar pidiendo la justificación porque siempre creen que estás pidiendo de más y que va a haber desperdicios de recursos, de tiempo y de dinero. Entonces, es muy importante que documenten y justifiquen. ¿Cómo es eso? Mediante estudios, mediante, hace rato hablaban de una revista donde tienen todos los precios de referencia, soporten con esos precios de referencia, con cotizaciones de proveedores, etcétera. También es muy importante que revisen esto. Los proyectos es una fuente muy importante de desvío de recursos, ¿sí? Yo he visto, tristemente, ver proyectos en donde hay de construcción, en el cual se pide, hagan de cuenta, 1 tonelada de arena, ¿no? Por poner un ejemplo, de piedras, lo que sea. Pero mandan 900 kilos a la zona donde está la construcción y lo que falta para llegar a la tonelada, lo mandan a la casa del gerente del proyecto o a la casa de X. Entonces, ahí hay muchos problemas y muchas ocasiones te mandan auditorías. Entonces, documenten todo y más si estás hablando de un recurso y un dinero. No se metan en problemas gratis, chavos. Están muy jóvenes todos. Por favor, todo documentenlo y duerman tranquilos, ¿sí? Entonces, documenten todo lo que van a hacer, de dónde obtuvieron las estimaciones, porque créanme que después van a comparar lo que gastaste si efectivamente fue lo que está en la obra, ¿sí? Entonces, no se metan en problemas, por favor, por eso lo puse en rojo. Háganme caso de eso. Créanme que he visto muchas cosas como contralor, como gerente de proyectos, aquellos que tienen más experiencia y que no nada más que ya pasaron la parte universitaria, seguramente han de tener un montón de historias de terror, entonces, por favor, háganse un favor ustedes mismos, ¿sale? Entonces, documenten todos. ¿Cómo fue desarrollada la estimación? Los supuestos que utilizaste. Un supuesto es algo que ahorita no sabes qué va a ser, pero tú vas a decir, no sé, creo que está como, ¿en cuánto está el tipo de cambio del sol con el dólar? ¿Cuánto está el tipo de cambio del sol con el dólar, más o menos? Actualmente 3.70, 3.80. O sea, 3 soles 70, 3 soles 80. Ok, muchas gracias, Christopher. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, mi proyecto va a usar dólares, entonces vamos a suponer que durante toda la duración del proyecto vamos a considerar el tipo de cambio en 3,80, ¿sale? Va a ser nuestro supuesto. Y con eso tú vas a poder generar todas las premisas. Oye, que el tipo de cambio se despegó a 3,95 o bajó a 3,60. Bueno, pues tienes la justificación, pero aquí como estamos haciendo lo que es la planeación, tú tuviste que haber pedido o tienes la referencia oficial de que el tipo de cambio va a estar así y que te autorizaron que durante todo el proyecto lo vas a usar a 3,80 soles por dólar. Y si en caso de que se despegue, bueno, buscamos ya lo que vienen siendo esas reservas de contingencia que vamos a ver más al ratito y lo tenemos que considerar en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Muy importante los supuestos. La otra es las restricciones. Yo no puedo endeudar a la empresa más de tanto. Una restricción es algo que te va a atar de manos, ¿sí? Y que no lo vas a poder hacer. Por ejemplo, una restricción es de que yo no puedo tener ningún costo de proyecto si no viene mediante una factura, una restricción. Oye, es que es un tornillito, necesito una factura, ¿sí? Todo eso es muy importante. Un tema fundamental, y de ahí para que lo pongan con rojito y que va a ser un empalme cuando vean la parte de riesgos, esto, la identificación de los riesgos. Normalmente, la mayoría de los proyectos se desvía porque no se hace una buena identificación de riesgos. Pero cuando los identificas, normalmente tú vas a requerir para poderle hacer frente a ese riesgo un costo. Por ejemplo, si yo me tengo que cruzar la calle y veo que está lloviendo y no me quiero mojar y el riesgo es de que va a llover, por poner un ejemplo, ¿qué puedo hacer para que no me moje si llueve? Pues comprarme una sombrilla. Bueno, ese costo
de ese riesgo que identifique que es que va a llover y me voy a mojar, el costo de comprar la sombrilla lo tenemos que considerar nosotros en nuestro presupuesto. Más al ratito lo vamos a revisar también, ¿sí? Los rangos considerados, ya lo platicamos. Por ahí vi, creo que hay una pregunta en el chat. De verdad, chavos, anímense a abrir su micrófono, es mucho más sencillo. Me ayuda a ayudarlos. ¿Qué pasa si me sobrepaso de los rangos? Pues tendremos que ver con esta documentación qué es, por qué te estás sobrepasando de ese rango, ¿sí? O si el supuesto está correcto, si no tienes una restricción ahí medio extraña que te esté llevando a esos rangos diferentes a los que te estoy mencionando. Si estás fuera de esos rangos, lo más probable es que tu proyecto no te lo vayan a aprobar en cuanto al costo. Y te pedirán que lo vayas refinando, ¿sí? Y no es de que bájale. Cuando estaba yo en la Contraloría, estaba en la Contraloría de Ventas, prácticamente la instrucción que tenía yo es, cuando te manden el presupuesto los de ventas, sin preguntar, córtales a la mitad, porque normalmente vienen extremadamente inflados. Y lo peor del cuento no es eso, sino que no tienen ningún soporte. Entonces, ahí tienen que estar visualizando esa parte, ¿no? Espero haber contestado la pregunta. ¿Listo? Los rangos considerados. Al rato vamos a hablar del SPI, CPI. Probablemente ahorita todavía no tienen idea. NPI. O no poseo información, como dicen en algunos lugares. Y pues lo vamos a ver al rato, pero aquí vamos a ver qué rangos son los buenos, ¿sí? Igual vamos a hablar de un 0.9, un 1.1, lo vamos a ver al final de la sesión, ¿sale? No se me... ¿Qué nivel de confianza tenemos las estimaciones? Dependerá de la información soporte que vamos nosotros a utilizar para justificar esos valores, ¿sale? Entonces, esto es muy, muy importante. Entonces, chavos, no manden ningún precio a nadie si no tienen bien la justificación o que un juicio de experto te lo firme para que tengas esa garantía de que está bien sustentado tu valor, ¿no? Si yo te hubiera dicho que no, es que el sol va a estar en 50 pesos por tipo de cambio, te hubieras reído, me hubieras dicho, estás bien loco, ¿no? O como digamos aquí en México, estás bien güey, ¿sí? Porque no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cuál es tu fuente? Pues no, es que me lo dijo Roberto, que lo acabo de conocer, ¿no? Aquí que fue y se acuerda que era en lo que estaba. Entonces, pues no va a estar correcto. Entonces, es muy importante que tengas la justificación, ¿de acuerdo? Ahora, aquí el famoso presupuesto. Y esto es bien importante, chavos, ahí para que lo anoten. El presupuesto se compone de 3 factores. Lo voy a anotar aquí junto con ustedes, aunque aquí está en la también, ¿no? Tiene 3 factores. Uno es la estimación de las actividades. ¿Vale? Eso aquí voy a poner. Bueno, sí, estimación de actividades. ¿Sí? A esto tú le vas a sumar las reservas de contingencia. Contingencia. ¿Vale? Esto lo que te va a dar, y esta es la parte bien importante, chavos, se lo voy a poner en mayúsculas, la línea base de costos, ¿sí? Ya me hay que poner en mayúsculas, nota. No es la línea base no es el presupuesto, ¿vale? La línea base es lo que les puse aquí arribita, ¿vale? La estimación de las actividades y las reservas de contingencia. Para llegar al presupuesto, nosotros necesitamos adicionarle las reservas administrativas, ¿sale? ¿Sí me expliqué con eso? Betsy, Gaby, Christopher, Claudia, Jan, Lady, Andrés, Brian, ¿sí? Es bien importante. Créanme que he dado muchas clases de esta materia. Y luego me toca volver a dar sesiones a los mismos grupos de esto y les pregunto, oye, la línea base de costos, ¿cuál es? Y en automático, el presupuesto. Error, no es el presupuesto. Nada más es la estimación de las actividades, obviamente en cuanto a costo, más las reservas de contingencia. Yo le puse aquí un paréntesis, yo la apodo la reserva de riesgos. Es el apodo que Miguel le pone esto para acordarme. ¿Por qué? Porque las reservas de contingencia nosotros vamos a obtener de los riesgos que identificamos. Y ahí pongan un asterisquito
para que cuando vean la sesión de riesgos, digan, ah, esto Miguel nos dijo que venía a formar parte del presupuesto y es parte de la línea base de costos, ¿de acuerdo? La reserva de contingencia. Yo la bautizo como reserva de riesgos, ¿sale? Para que lo tengan ahí en ese, como ayuda mental o así es como yo me los fui aprendiendo, ¿de acuerdo? Y créanme que me costó mucho trabajo. Y créanme que el examen lo reprobé la primera vez y después de estudiarle mucho lo pasé en la segunda vez. Y se lo puedo demostrar al final de la sesión, les puedo enseñar mi mayor éxito y, bueno, mi mejor trofeo, que es el que reprobé. Y no es porque sea el mejor trofeo, sino porque eso yo sé que ayuda a ver que sí es posible pasar los exámenes, cosa de estudiarle suficiente, ¿sale? Entonces al final yo se los voy a mostrar si quieren, no tengo ningún problema. Al contrario, me gusta enseñarlo, ese examen reprobado, para que se motiven y que vean que sí se puede. Después les enseño también el que pasé, ¿sale? Ok, entonces, el objetivo de esto es establecer la línea base de costo, ¿sí? Ya les dije, estimación de actividades más las reservas de contingencia o de riesgos. Y todo esto debería de estar autorizado por el patrocinador. ¿En qué momento? Cuando ya tenga él que autorizar pues ya todo el plan de proyecto que tendrá que incluir no nada más los costos, sino también el alcance, el tiempo, la calidad, los recursos, comunicaciones, adquisiciones, etcétera, ¿no? Todo va junto. Continuando con el presupuesto, tenemos la estimación de costos, ¿no? Pero que ya lo platicamos, vamos a estimar el costo de cada una de las actividades. Pero también necesitamos el cronograma. ¿Por qué? Para ver en qué momento nosotros vamos a estar desembolsando ese dinero, ¿sí? Si tú, y les voy a hablar desde el área financiera contable, que es donde tengo un poco de experiencia ahí. Si tú llegas, o mejor dicho, a mí me llegaban diciendo, oye, autorízame esto y hazle como puedas, ¿no? Y créanme que eso no lo llegas a visualizar tanto o lo pones en un segundo plano. ¿Qué es lo que yo te sugiero que hagas? Y no es hacerle el trabajo al de finanzas, es decirle, oye, mira, el proyecto va a tener estos gastos y de esta manera se van a estar utilizando el dinero. ¿Por qué? Porque de esta manera tú le ayudas a la persona de finanzas a entender cómo va a ser la salida de dinero de la empresa hacia el proyecto y pueda planear todo lo que se conoce dentro del mundo financiero como flujo de efectivo o el dinero que tiene la empresa disponible para poder empezar a pagar. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si allá en Perú, pero aquí en México existen, me imagino que también allá, los famosos meses sin intereses o en pago en cuotas, ¿no? Tú vas a comprar un carro y tú ves si puedes cubrir con la cuota para poder pagar el carro. Si les pasa así allá en Perú, ¿sí? O en un almacén vas a comprar ropa y te dicen, ¿en cuántas cuotas? En 3 cuotas, porque a lo mejor ahorita no lo puedes pagar. Entonces tú sabes en qué momento y cuánto es lo que vas a estar tú pagando mes a mes. Bueno, eso también se hace en el área de finanzas. La Contraloría, la Tesorería, la contabilidad lo hacen. Si tú les dices en qué momento lo van a hacer, créanme que les va a ser de gran utilidad y van a ver o le van a poner prioridad a lo que ustedes les estén pidiendo, ¿no? Entonces, muy, muy importante esa parte. Después tenemos también lo que decía yo, el registro de riesgos. Esto lo van a ver posteriormente, como le estaba yo comentando, pero créanme que tiene una relación muy, muy estrecha, riesgos con costos. Existen varios tipos de riesgos. Los que yo conozco o que tú conoces y se pueden identificar, ¿sí? A lo mejor hay riesgos que yo conozco y tú no, y hay riesgos que yo desconozco, pero que tú conoces y los puedes identificar. Esos riesgos son los conocidos desconocidos. Y a ese tipo de riesgos nosotros le podemos poner una respuesta. Como les decía yo, sé que puede llover porque estoy viendo que está nublado, pues entonces, ¿qué hago para evitar que yo me moje? Pues le pongo una respuesta al riesgo y es a través de un paraguas, ¿sí? En fin, muchos de estos riesgos conocidos o desconocidos les podemos poner una respuesta al riesgo. Pero para ponerle esa respuesta al riesgo, lo más probable es que tengas que usar un recurso económico para poder
evitar que el riesgo te suceda o que sea lo menos impactante hacia el proyecto. Ese costo es lo que les decía yo que es el riesgo de contingencia que yo bautizo como el riesgo de reserva de riesgo, ¿sale? Y por otro lado tenemos los acuerdos, que esto ya tiene que ver con lo que viene siendo contratos, servicios, etcétera, etcétera, que tendrás tú que definir y que eso te va a ayudar a generar tu presupuesto. ¿Vale? Entonces, finalmente el presupuesto, y esto ya se los había ahorita comentado, la línea base de costo es la estimación de actividades, que es lo que hemos venido platicando. Las reservas de contingencia, ya también se los dije, que yo las llamo reserva de riesgos. Y aparte, nos falta lo que viene siendo las reservas de gestión. Las reservas de gestión normalmente es un porcentaje sobre la línea base. Por ejemplo, si el promedio, si la línea base del proyecto te dio, no sé qué te gusta, 100,000 soles, a lo mejor la empresa como política y procedimiento, ¿se acuerdan de los activos de la organización? Dice, todos los proyectos de su línea base le vamos a aumentar un 10% o un 15%. Bueno, ese 10% sobre esos 100,000 soles o 500,000 o lo que sea, de línea base, eso se conoce como reserva de gestión y eso es para cubrir imprevistos. Ejemplo, tristemente, el coronavirus, porque es un riesgo que se llama desconocido. Es decir, imagínense en el 2018, si nos hubieran dicho que el mundo se iba a encerrar, pues nos hubiéramos reído, ¿no? Por un virus que iba a llegar y así la muerte de todo el mundo, etcétera, nos hubiéramos reído. Pero ahorita es una realidad. En ese momento era un desconocido porque nadie sabía qué iba a suceder y mucho menos cuándo iba a suceder. Entonces, para estos casos puede servirnos la reserva de gestión. La reserva de gestión también nos puede servir. ¿Se acuerdan, compañeros, que cuando vieron la parte de la WS, seguramente les comentaron que lo único que entra en el proyecto es lo que está escrito y definido en la WS o en la EDT? Sí les comentaron eso, ¿no? O sí saben eso, ¿no? Que todo lo que entra en el proyecto es aquello que debe de estar en la WS. Bueno, vamos a pensar que por alguna razón hay un cambio en el mercado o un cambio en algo y tienes que agregarle algo a esa WS, es decir, te cambia el alcance. Y se aprueba después de un proceso de una solicitud de cambio, entonces tomas dinero de esa reserva de gestión para poder hacer frente a esa ampliación en el alcance del proyecto, ¿sí? O un cambio en la calidad también puede ser, pero no lo tenías previsto y ya después de esa solicitud de cambio, si se autoriza, entonces podrás utilizar esta reserva de contingencia, ¿sale? Entonces, viene siendo para desconocidos o para cambios en el alcance o alguna otra cosa que no esté visualizada en el proyecto. Y nada más hay para que lo tengan y lo vuelvan a considerar. Esta reserva de contingencia, si bien entra en el presupuesto del proyecto, no entra en lo que es la línea base. ¿Sale? Sí me he explicado hasta acá con esto que es bien importante para que no vayan a caer en las cascaritas de plátano que les pongan en el examen. Acuérdense, la línea base es las estimaciones más las reservas de contingencia o de riesgo y no incluye las reservas de gestión o administrativas, ¿vale? Y así se vería en esta gráfica o en este dibujito, es como se vería cómo llegamos al presupuesto. Fíjense cómo están las estimaciones de las actividades. Incluso puede haber una reserva de contingencia, es decir, una reserva a un riesgo conocido o desconocido conocido de las actividades. Después, reservas de contingencia del proyecto en general, ¿sí? Y eso nos lleva a lo que viene siendo la línea base de costos, ¿sí? La suma de todo esto, ¿sí? Esto de las cuentas de control es como nosotros vamos a vincular la parte del costo entre el proyecto y la empresa. Muchas veces viene siendo a través de los números de cuenta contable, centros de costos, centros de beneficio, etcétera, etcétera, que lo pueden ver más detalladamente con una persona financiera en la empresa que están trabajando, pero ahorita no se preocupen, no les van a preguntar de centros de costos ni de cuentas contables en el examen, ¿sale? Y tenemos lo que es nuestra línea base de costos. Después le sumamos esa reserva de gestión y ahora sí tenemos lo que es nuestro presupuesto. Esta imagen la obtuvimos del PMBOK en español, versión 6, la página 255. Entonces, ahí está, ¿vale?
Hasta acá me gustaría preguntarles, compañeros, Ángela, no sé si en el chat haya alguna duda o pregunta, porque esto es lo que sería la parte de planeación de costos y me gustaría ver si está todo claro antes de pasar a lo que es el monitoreo y control, que creo que es lo que todo el mundo está esperando, el método del valor ganado. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Nada? Muy claro, me comenta Miguel mi tocayo. ¿Alguien más? ¿Vamos bien? ¿Los demás? ¿Todo claro? Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Excelente. Bueno, entonces, vamos a ver el monitoreo y control. Ahora, imagínense lo siguiente. ¿Se acuerdan que les platicaba yo que tenemos los grupos de proceso que es inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de un proyecto? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el monitoreo y control, porque costos nada más tiene procesos, tanto en planeación como en monitoreo y control, nada más. No hay ningún proceso. 100 chavos de ti para el examen. Si las respuestas vienen de costos o la pregunta es de costos y la respuesta parece que está en inicio, en ejecución o en cierre, la respuesta va a estar equivocada, porque no hay ningún proceso en el PMBOK de costos, ni en inicio, ni en ejecución, ni en cierre. ¿Sale? Únicamente hay procesos de costo en planeación y en monitoreo y control. ¿De acuerdo? Y ahorita vamos a ver el proceso de monitoreo y control, el método de valor ganado, que creo que es lo que están esperando con ansiedad todo el mundo. ¿Sale? Entonces, el método del valor ganado realmente es bien fácil, ingenieros? Así que no se preocupen. Imagínense que un contador se lo está explicando. Entonces está muy facilito. Son puras restas y divisiones y creo que hay una suma nada más. Entonces está muy, muy fácil, ¿sale? El método del valor ganado realmente lo que quiere decir es, o lo que nos va a dar de información es qué valor de lo planeado le estamos entregando al patrocinador, ¿sí? Le vamos también a decir cuándo es lo más probable que termine, si vamos a estar atrasados o adelantados, cuánto nos va a costar el proyecto, está costándonos más o menos de lo que estaban pensado, qué tanto nos vamos a desviar, cómo es la proyección final del costo del proyecto, cuánto nos podemos desfasar y también nos va a ayudar a analizar las desviaciones. Pero bueno, vamos a entrar a ver qué es eso y tenemos 3 cosas que tenemos que conocer única y exclusivamente. Y aquí les puse esto que es muy, muy importante. Por favor, no mezclen, no los quieran mezclar. Para eso existen las fórmulas y si los empiezan a mezclar, se me van a confundir. ¿De acuerdo? Tengo un ejemplo con numeritos que creo que puede ser muy ilustrativo para poderles ayudar a entender. Las siglas, así las van a estar ustedes visualizando a lo largo de la literatura, incluyendo la literatura en español, ¿sí? Sin embargo, es por las siglas en inglés, ¿de acuerdo? Aquí les pido que si se quedan con alguna duda, me ayuden por favor abriendo su micrófono y preguntándome para que no se queden atrás, porque si se quedan atrás en alguna de estas, se les va a complicar un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar del plan value o valor ganado. PV es plan value, ¿sí? Esto es lo que nosotros estimamos al momento del análisis del proyecto, ¿sí? De cuando estamos dando el resultado del proyecto, ¿sí? Ese es el método, ese es el valor planeado, ¿sí? Presupuesto asignado al trabajo programado para completar una actividad o componente de la WS, ¿sí? Es decir, me voy a pasar al ejemplo, fíjense, no considera las reservas, es para un punto en el tiempo el valor ganado, el valor planeado, el PV, Plan Value, establece el trabajo físico que debería llevarse hasta ese momento, ¿sí? Y la sumatoria de los valores planeados o Plan Value se conoce como presupuesto hasta la conclusión o BAC. BAC significa Budget at Completion, ¿sí? Vamos a verlo cómo se ve en un ejemplo para ver si es más claro. Tenemos que hacer un trabajo que consta de 4 etapas y tiene las siguientes características. La estimación
La estimación es que costará 100 pesos cada una de las 4 etapas. Cada etapa durará un mes en realizarse. Y para realizar la etapa anterior, la etapa actual debe de completarse, es decir, no te puedes adelantar ni atrasar, ¿sale? Entonces, ¿cuál será el valor planeado, o PB, al finalizar la tercera etapa? Entonces, nada más rápido, me voy a regresar. Presupuesto asignado al trabajo programado para completar una actividad o componente de la WS. Y para un punto en el tiempo, el valor planeado establece el trabajo físico que debería llevarse hasta ese momento. ¿Sale? Entonces, mi pregunta sería, y necesito que me ayuden para ver si vamos teniendo todos o estamos en la misma sintonía, chavos. Con el ejemplo siguiente, ¿cuánto consideran o cuánto visualizan que sería el valor planeado y cuánto sería el budget at completion o el BAC? ¿Cuánto sería? Estamos hablando que son 4 etapas, cada etapa consta de 100 pesos en su estimación o 100 soles, no importa. Y estamos al finalizar la etapa 3. ¿Qué valor sería el valor planeado? Si estamos asumiendo, estamos diciendo qué es lo que nosotros estimamos que debe de estar en ese momento ya realizado o ejecutado, o qué es lo que nosotros planeamos que vamos a estar al finalizar en esta etapa 3. ¿Cuánto sería, compañeros? Antes de que le dé clic. La etapa durará un mes. ¿Perdón, Betsy? No te escuché, Betsy. 300 nos comenta Paul. Y es correcto, fíjense. Nosotros tenemos que cada etapa la planeamos en 100 pesos o en 100 soles. 100, 100, 100, 100. El budget at completion, que es el presupuesto a la conclusión, será de 400, 100 pesos de cada una de las etapas. Pero el valor planeado, como estamos nosotros considerando que estamos en la tercera semana, entonces el reporte, fíjense cómo sería de 300. Esto es lo que nosotros estimamos. ¿De acuerdo? ¿Es claro, compañeros? Si me ayudan ahí con sus manitas, por favor, para ver que estemos en la misma jugada todos. ¿Sí? Fernando, Claudia, Betsy, Lady, Andrés, ¿sí todos? Franco, ¿sí? Ok. Bueno, ahora, vámonos a pasar al siguiente indicador, el valor ganado. Y este es el más delicado de todos, pero es muy sencillo también. Es cuánto trabajo yo he realizado, esta es la parte clave, realizado en términos del presupuesto aprobado, es decir, cuánto yo realmente hice de los 300 que yo había dicho que iba a realizar al finalizar de la del tercer mes, en este caso, cuánto realmente yo ya físicamente terminé del proyecto, ¿sí? Normalmente es un porcentaje del valor completado. Entonces, si yo tengo esta información de proyecto, ¿cuánto será mi valor ganado en el periodo 3 o en etapa 3? A ver, échenle un poquito ahí de números antes de que le dé yo clic. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto les dio? A ver si me ayudan. Betsy nos dice que 240, vamos a ver, y la respuesta es 40, es decir, ¿completé los 100 de aquí de trabajo? Sí. ¿Completé los 100 de aquí? Sí, porque aquí dice que el 100% está terminado, pero yo he únicamente completado el 40% de la etapa 3. Por lo tanto, yo he completado de los 300 que dije, realmente yo puedo ver físicamente que están terminados porque puedo verlos, 240 pesos de trabajo. Y ese es el valor ganado, ¿sí? El earn value, ¿sale? Así es como se conoce. Y este de acá es el más importante, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta del valor ganado, compañeros? Lady, Wilmer, Christopher, Claudia, Jan, Betsy. Buenas tardes. En el tema de la inflación, ¿en estos meses se puede calcular con inflación también? ¿O ya no, o sea, no es necesario?
Es una buena pregunta, Lady, y eso es primero, eso lo tienes que definir en la planeación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y a qué me refiero con la planeación? ¿Te acuerdas que les comenté que cuando tú que en los planes tú dices los supuestos que vas a tener? Entonces, tú puedes poner ahí en el plan, el costo del proyecto no incluye inflación. Si va a incluir inflación, tú puedes poner, vamos a incluir una inflación del 2% mensual o del 3% anual o X valor, lo podrías tú poner. Y en teoría, como ya lo tienes en el supuesto, tus estimaciones deberían de estar considerando esa inflación. Y probablemente tú puedes decir en la estimación, la inflación va a ser no sé, voy a inventarme, ¿no? Del 3% más menos 5%. Es decir, va a estar entre 2.95 y 3.05, ¿sale? Entonces, si está en ese rango, pues estará razonable. Si es un rango que está diferente o es más allá de eso, tendrías que tocar base con el patrocinador, es decir, oye, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a desviar porque la inflación se fue más allá de, ¿qué hacemos? ¿Tomamos de las reservas o nos seguimos como vamos? Y tomarán esa decisión, ¿sale? Entonces, es lo que tú tendrías que hacer. Pero hasta este momento de lo que vamos ahorita, todavía no sabemos qué consecuencias nos va a dar, ¿sí? Hasta que veamos nosotros los índices, que son ya lo que va a ser. Aquí nada más yo planeé, en este caso que estamos ahorita, ¿no? Yo planeé con o sin inflación 100 pesos, o bueno, 100 soles, y de los 100 soles yo completé 100 pesos, el 100%, entonces son 100. Yo completé el 100% de la segunda etapa, son otros 100. Yo completé el 40%, entonces son 40, ¿sí? Por lo tanto, yo completé 240 de los 300 que había yo planeado, nada más. Probablemente ahorita lo que te está generando un poco de confusión, quiero suponer, no sé, ayúdame a ver si estoy en lo correcto, te estás diciendo, es que me costó más por la inflación de los 240, ¿es correcto, Betsy? No, ingeniero, sino que está bien lo que está en su ejemplo, solo que decía, ¿no? O sea, si tenemos una inflación, ¿cuánto más me podría costar? Ok. Bueno, es que justamente hacia allá voy y creo que esa era, o pensé que era parte de lo que te podía generar la confusión. Hasta este momento no hemos hablado de cuánto me costó. Todo esto es en base a lo planeado y lo ejecutado, más no de lo desembolsado de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el siguiente punto, que es el costo real. Ahora sí, ¿cuánto efectivamente yo gasté de lo que para poder completar los 240? ¿Sí? Ahí les va. Yo planeé 100, 100 y 100, ¿de acuerdo? Planeado, valor planeado, el PB, lo primerito que vimos. Después, yo ya elaboré de los 300 al tercer día únicamente 240, que es mi valor ganado. Pero ¿qué creen? Me llegaron facturas o me cobraron lo siguiente. En la etapa 1, yo pagué, me llegaron facturas por 100 pesos. Después, de la etapa 2, a mí me llegaron facturas por 80 pesos. Y en la etapa 3 me llegaron facturas por 160 pesos. Mi pregunta sería, ¿cuánto es el costo actual? ¿Cuánto les daría? A ver, 340 nos comenta Betsy y la respuesta es correcta. Y ahora sí, Betsy y Ángela y Tocayo, Miguel, viene el por qué me costó 340 si yo había planeado 300, ¿no? Y aparte llevo 240 hecho, pero ahorita es nada más el dato puro, ¿sale? Y entendemos esto de acá, ingenieros, lo demás va a ser bien facilito, ¿sale? Créanme,
Lo importante es entender esto que son los valores que vamos a utilizar nosotros. Me refiero al costo real AC, al valor planeado PB y al valor ganado EB. Son los únicos que vamos a utilizar para las fórmulas que vienen a continuación. Entonces, hasta este momento, si entendieron eso, lo demás va a ser de cierta forma sencillo, ¿sale? Me gustaría detenerme tantito para ver si alguno de ustedes tiene alguna duda de los conceptos. ¿Alguna duda o pregunta de los conceptos? Claudia, Wilmer, Lady, Joseph, Brian, Ángela, Franco, Betsy, Paul. ¿Nada? ¿Todos claros? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿sale? Y viene lo bueno. El análisis de variaciones, ¿no? Si se dan cuenta, pues es un poco diferente el traje, ¿no? De cada uno de los dos. Tenemos la variación. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo, pero creo que va a ser más bonito cuando entremos a los numeritos, ¿vale? Entonces, la variación, y fíjense un tema muy importante, y así me lo aprendí yo, siempre al inicio de las dos variaciones, el primer valor que viene antes del símbolo de resta es el del valor ganado. El primero es la variación del cronograma, y lo que aquí nos va a decir es perdón, es que vi el chat, pues le digo que si porfa me ayudan con el comentario abriendo sus micros. No sé, Miguel, aquí lo que aquí está en el chat es que si se va a compartir el webinar una vez terminado, la vez que si lo vemos al final, ahí Ángela Gago les puede dar más información, que es la coordinadora de todo esto, pero ahorita lo revisamos. Ahora vamos a concentrarnos en lo que vamos a ver, ¿sale? Entonces, la variación en cronograma es qué tanto estoy desviándome de lo ejecutado contra lo planeado, ¿sí? En la variación de costo, aquí lo que es, me va a dar la desviación de fíjense, de lo ejecutado, no de lo planeado, sino de lo ejecutado contra lo realmente gastado. Lo que normalmente pasa en la realidad es que se compara lo planeado contra lo gastado y no está correcto. Debemos de de comparar lo realmente ejecutado o culminado, hecho, que yo puedo ver ahí, contra lo realmente gastado. Esa es la diferencia en esto, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio de de aquí, vamos a analizarlo, ¿sale? ¿Cuánto les daría? Bueno, aquí está la respuesta, lo hice para irnos un poquito más rápido, ¿sí? Fíjense, la variación en cronograma aquí me dice el valor ganado menos el valor planeado. Aquí me estoy trayendo lo que ya identificamos antes, entonces viene siendo los 240 menos los 300, entonces me da menos 60. Entonces me está diciendo, fíjate, al finalizar la semana o el periodo 3 o la etapa 3, yo debía haber hecho 300 soles de trabajo, pero realmente hice 240 soles de trabajo en función a lo planeado. Por lo tanto, me falta por completar 60 soles de trabajo, ¿sí? Fíjense cómo estoy utilizando lo gastado. Únicamente es lo que yo planeé de trabajo, ¿sí? Aquí con los 300, contra lo que efectivamente yo hice, ¿sí? Imagínense que vamos a poner un ejemplo que es un edificio de 4 pisos. Yo dije que iba a tener al finalizar de la tercera etapa 3 pisos, pero no, nada más hice 2 y cachito, ¿no? 2,40. Entonces, me falta por terminar de completar el tercer piso. Por lo tanto, voy retrasado. ¿De acuerdo? Esa es la variación en cronograma. Aquí les puse, ¿no? Si es positivo, es un adelanto o superávit, porque el superávit sería para la parte económica o del desembolso del costo. Si es negativo, es un déficit. Si les da 0, es lo que se hizo, es como lo que se planeó. Nada más, chavos, abusados. Cuando dicen eso, normalmente es una mentira y les están mintiendo. O sea, les están ajustando para que digan, mira, no se ha movido, es tal cual me lo planeé. Y la verdad es que eso es bien complejo. Ya platicamos de las estimaciones, ¿no? Que es muy complicado poder atinarle 100%, ¿no? La variación en costo es
lo que yo completé de trabajo, no los 300, sino los 240, lo que yo puedo ver, los 2 pisos y cachitos, los 240, ¿cuánto me costó hacerlos? ¿Sí? Aquí me está diciendo, yo hice de trabajo, realmente terminé de trabajo 240 soles, pero para poder haber hecho estos 240 soles, yo tuve que haber gastado o desembolsado 340 soles. Por lo tanto, yo he gastado de más en mi proyecto. Tengo un déficit. ¿Sí? Aquí está, negativo déficit. ¿Sale? ¿Es claro, chavos? Si me ayudan ahí con sus manitas. ¿Es claro todo esto? ¿Se dan cuenta? Está ya muy facilito, ¿no? Entendiendo los conceptos, obviamente, que es lo que les comento yo. ¿Sale? Me voy a ir al siguiente que a mí me gusta más y son los índices. Seguramente los van a ver como o son el SPI y el CPI, ¿no? Que fíjense algo muy interesante. En el numerador, ingenieros, déjenme pongo mi lapicito aquí. En el numerador tenemos otra vez el valor ganado, ¿sí? En ambos índices. El índice del cronograma es Schedule Performance Index o índice de desempeño de cronograma. Es lo mismo casi que el anterior, nada más que en lugar de ser una resta, es una división, ¿sí se dan cuenta? Aquí me va a dar un índice, es el Schedule Performance Index. Voy a poner en el numerador el valor ganado y en el denominador el valor planeado. Y fíjense que en el índice de desempeño del costo o Cost Performance Index es muy similar. En el numerador está el valor ganado y en el denominador está el costo. Fíjense, me voy a regresar tantito. Fíjense, ¿ya vieron? Se quedó exactamente en el mismo lugar. La diferencia es que si es una variación, es una resta. Si es un índice, es una división. ¿De acuerdo? Ay, perdón, me equivoqué. Entonces, es lo mismo. O bueno, prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que nos va a dar un valor diferente. Fíjense, si yo divido en el caso del índice de desempeño del cronograma o el Schedule Performance Index, el valor ganado entre el valor planeado, es decir, los 240 entre los 300, me da un 0.8 o un 80%. Significa que el proyecto va atrasado en o mejor dicho, va de avance un 80%. ¿Sí? Y fíjense lo que nos dice el índice de desempeño del costo o Cost Performance Index. Es el valor ganado entre el costo realmente desembolsado, ¿sí? Esto significa que por cada peso o por cada sol que yo le he puesto al proyecto, lo he aprovechado en 71, no sé si son centavos allá de los soles, no sé cuál es la moneda fraccionaria, pero es el 71% de cada sol es lo que el proyecto ha aprovechado, ¿sale? Por lo tanto, me está diciendo que estoy gastando de más. Ahora, un punto importante, compañeros. No significa que este sea abajo de 1 y este tenga que ser forzosamente abajo de 1. Puede ser que vayas atrasado, gastando de menos, o puede ser que vayas adelantado, gastando de más. Pueden estar intercambiados, ¿de acuerdo? ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Ahí con las manitas. Jan, Betsy, Paul, ¿todo bien? Andrés, Betsy, Lady, ¿todo en orden? ¿Todo claro? Ok, bueno. Ahora, esto que les acabo de enseñar, esto hasta aquí, es de ahorita hacia atrás de cómo se comportó el proyecto. Pero acuérdense que les decía yo que con este método de valor ganado podemos ser brujos y ver el futuro del proyecto. Y esto es mediante un pronóstico y es la estimación a la conclusión o estimate at conclusion, ¿sí? Es lo que significa estimate at conclusion. Entonces, básicamente, y vámonos a los ejemplos, esto igual está ahí en las diapositivas, lo podrán leer después, y él lo que nos va a decir es, en función de lo que ha pasado, ¿cómo visualizo que va a verse el proyecto en cuanto al costo? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, hay una primera fórmula que es esta de acá, que le estoy señalando, y es
La estimación a la conclusión será igual a lo que efectivamente yo ya gasté, es decir, los 340 que veníamos nosotros platicando, y el ETC es una nueva estimación. ¿Cuándo se usa este tipo de estimación a la conclusión? Cuando lo que yo hice o planeé o estimé cuando se hizo el proceso de planeación, ahorita ya no sirve. Son casos normalmente extraordinarios y ahorita tristemente tenemos un ejemplo muy clarito. Hay muchos proyectos que empezaron antes del COVID, antes de la pandemia, y que iban a terminar posterior al COVID o la pandemia. Obviamente esas estimaciones, lo más probable es que ya no sirvan, entonces tienen que reestimar todo el proyecto y sería todo esto, ¿sí? ¿Y por qué es una suma? Porque el costo que ya se incurrió, ese no se puede gastar. Ese ya está tu proveedor en la playita utilizando la utilidad de lo que le vendió al proyecto, ¿sí? Entonces, es una nueva estimación más lo que ya efectivamente el proyecto gastó. Y eso será una estimación a la conclusión. Esa es una. Las siguientes son estas tres fórmulas y que dependerá del proyecto cuál es la que quieras utilizar. Se las voy a explicar brevemente. Y todas nos van a dar lo mismo, un EAC, ¿de acuerdo? Y voy a poner aquí un lapicito para más sencillo. Aquí lo que me está diciendo es, lo que yo ya gasté, le voy a sumar mi BAC. ¿Se acuerdan del BAC? En el ejemplo, el BAC era de 400, ¿se acuerdan? Que es la sumatoria de todos los valores planeados, me da mi valor a la conclusión del proyecto. En este caso eran 400. Y aquí le voy a restar lo que yo ya concluí. Es decir, si vemos esto de acá, es lo que me falta por concluir. Pero le voy a sumar lo que yo... Sí, adelante. Adelante. ¿Nada? Ok. Entonces, lo que me está diciendo es lo que me falta por terminar de hacer más lo que yo ya gasté. En lo personal no me gusta porque asume que de aquí hacia adelante el proyecto va a ser perfecto y eso no existe, ¿sale? Pero es una de las fórmulas que el PMBOK nos presenta, ¿de acuerdo? La siguiente, esta me gusta más. ¿Qué es lo que me está diciendo? Mi valor a la conclusión, es decir, la sumatoria de mis valores planeados, en el ejemplo que veníamos eran los 400, lo voy a dividir entre mi tendencia de gasto, es decir, mi Cost Performance Index o mi índice de desempeño del costo. Ahorita vamos a ver el ejemplo, ¿sale? Entonces, esta es un poco más realista porque te dice cómo va funcionando. Y Betsy, en función a estos indicadores, tú podrás dar las justificaciones pertinentes de por qué te estás desviando. Puede ser porque hay inflación, porque me cambió la cotización por alguna razón, porque no estimé bien algo, porque me equivoqué de recursos. En fin, hay un montón de razones por las cuales podemos, pues los proyectos se desvían, ¿sí? Entre ellas, la que comentabas tú, la inflación, hablando de temas financieros, tipos de cambio, tasas de interés, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es lo que vamos a estar nosotros revisando. La última fórmula es muy similar a la anterior, sin embargo, no nada más considera el CPI como acá, sino que también está poniendo el factor avance de proyecto o retraso de proyecto o adelanto de proyecto. Entonces, lo hace todavía más riguroso esa estimación a la conclusión del proyecto, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto cómo se ve con los numeritos que ya veníamos trabajando ahorita. Ay, espérenme, me equivoqué. Ahí está. Entonces, mi apuntador, ahí está, ya lo vi. Entonces, fíjense, el EAC, con la primera fórmula que les digo que a mí no me gusta, me dice que yo voy a concluir el proyecto en 500. ¿Por qué? Porque si yo ya completé 240 y me falta por completar 400, entonces la diferencia de esto, que si no me fallan mal las matemáticas, son ¿qué, ingeniero? 160, ¿no? 160. Sí, ¿no? Sí. Más los 340 me dará los 500. Entonces, es lo que me estaría dando
como estimación a la conclusión. Pero fíjense qué es lo que va a pasar si estoy asumiendo la tendencia de gasto que llevo ahorita. Tengo los 400 de mi valor planeado, de mi BAC, o la sumatoria de mis valores planeados, lo divido entre mi CPI o mi índice de desempeño del cronograma y eso me va a dar 563.38. Fíjense la diferencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy asumiendo que voy a mantener mi proyecto con esta eficiencia en el uso de mi recurso económico o de mis soles, ¿sí? Pero fíjense qué va a suceder si le pongo el cómo voy con el tiempo, con el retraso. Entonces, voy gastando de más, pero aparte me voy retrasando, lo cual me va a llevar, en teoría, según las fórmulas, a gastar todavía más. Fíjense cómo me da, utilizando ahora el índice de desempeño del cronograma, me lleva 621. ¿Cuál fórmula es la correcta? La verdad, no lo sé, pero es la que tú tienes que poner en los planes de costo. ¿Qué fórmula es con la que vas a estar tú evaluando tu proyecto? La verdad, a mí la que me gusta es esta, y si quieres ser ya mucho más exigente, esta podrá estar utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, la que definitivamente a mí, Miguel, de manera personal no me gusta, aunque está en el PMBOK y también te la pueden preguntar en el examen, es esta. Esta es la que a mí, la verdad, no me satisface porque, como les digo, no creo que exista algo semejante a esto, que a partir de ahorita hacia adelante vamos nosotros a ser perfectos, ¿de acuerdo? Y para concluir prácticamente, ya arrancándoles unos minutillos nada más, espero esté valiendo la pena, es esta fórmula que es el índice de desempeño del trabajo por completar o TCPI. Esta fórmula que nos dice es, si queremos regresar, fíjense cómo en este de acá nos dice que va a costarnos más de lo planeado, ¿de acuerdo? Pero si queremos regresar a que nuestro presupuesto, nuestra línea base, sea de los 400, tendríamos que aplicar esta fórmula para ver cuánto tenemos nosotros que hacer eficiente nuestro CPI, nuestro índice de desempeño de costo. Y así se vería, ¿sí? Nosotros, para que el proyecto regrese a que al finalizar acabe en los 400, tendríamos que hacer que por cada sol que le metemos al proyecto, tenemos que rendirlo o hacerlo tan eficiente que equivalga como si hubieran sido 2.66 soles, ¿sí? Tendríamos que ver cómo eso es posible y hay muchas cosas que pueden estar sucediendo en un proyecto para decir que a lo mejor hiciste un pago por anticipado y que después se va a nivelar, ¿no? Y esto va a ser más bajito. O tienes que negociar o definitivamente decirle al patrocinador, ¿sabes qué? Se desvió el proyecto y esto es con lo que contamos, ¿qué hacemos, no? Y pues ver y tomar lecciones aprendidas para poder o evitar volverte a equivocar en proyectos posteriores, ¿no? Y pues creo que básicamente es todo lo que tenía yo preparado para ustedes, chavos. Antes de todo esto, quiero decirles una cosa muy importante, bien, bien importante. No se puede, aunque quisiéramos, dar una buena estimación de costo si no tenemos el recurso del cual vamos a estimar. De Lima, del centro de Lima, a la playa, creo que tienen playa ustedes, si no estoy equivocado, a la playa ahí de Lima, ¿cuánto tiempo te vas a hacer, tanto en tiempo o cuánto te va a costar? Es muy diferente irte caminando que irte en bicicleta, que irte en un transporte público o que irte en un Ferrari. El costo va a ser completamente diferente y dependerá del recurso, ¿sale? Entonces, yo los invito a que antes de que estimen un tiempo o un costo, siempre revisen qué recurso es el que van a estar ustedes estimando. Y con eso sería parte de lo que tenía preparado para ustedes. Me gustaría ver si tienen dudas, preguntas. Ojalá las preguntas las puedan hacer mediante el micrófono para hacerlo mucho más sencillo. Aquí están mis datos si me quieren contactar posteriormente para cualquier duda, profundizar en el tema, etcétera, con mucho gusto. Yo sé que estamos a larga distancia, entonces aquí está mi WhatsApp, me puede hacer llamadas de WhatsApp, mi correo electrónico,
Tengo un canal en YouTube con varias cápsulas cortas de 3 minutos, de 5 minutos, de todo lo que es la gestión de proyectos del PMBOK. Si me quieren seguir también en mi LinkedIn, esta es la liga. Por mi parte sería todo. Les agradezco mucho, mucha suerte en el partido de la Copa América, que califiquen a la siguiente ronda. Perú contra Colombia en unos minutillos. Espero haya sido un buen tiempo este que estuvimos pasando ahorita. Aquellos que son papás, felicidades. De hecho, ahí está mi papá escuchándome. Entonces, felicidades, pa. Y pues nada, les abro los micrófonos, Ángela, para escuchar dudas y preguntas de cada uno de ustedes y poder brindarles el mayor apoyo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Miguel Ángel. Avisarles a quienes se encuentran en el Zoom, si desean realizar alguna pregunta, la pueden escribir por el chat y yo con gusto la puedo leer. ¿Algún comentario también? De nada, Fernando. Espero haya sido de utilidad. Ángela, hace rato preguntaban sobre la sesión, si se está, yo sé que se está grabando, pero si se va a compartir, no se va a compartir, por ahí vi esa pregunta hace ratito. La podemos compartir con mucho gusto. Asimismo, está transmitida por Facebook en la página oficial de GIT, del grupo GIT Construcción, y de ese modo también pueden acceder a la conferencia de hoy. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Christopher, por tu comentario. De nada, Fernando. Gracias, Betsy. Pues creo que no hay preguntas, Ángela. En ese sentido, voy a compartir pantalla un segundito, por favor. Sí, dejo de compartir. Adelante. Gracias, Tocayo. A continuación, se realizará la presentación del certificado otorgado por el Team PMI para nuestro ponente Miguel Ángel Salgado, para quien pido un fuerte aplauso virtual. Si pudieran encender sus micrófonos sería genial. Muchas gracias. Se otorga el certificado a nombre de la directiva GIT, cuyo presidente es Raúl Trujillo, y la directora del proyecto PMI, quien les habla, Ángela Gago. Agradecemos a Miguel Ángel por su participación en este evento. Realmente ha sido una conferencia bastante provechosa, ha quedado muy claros los conceptos. Agradecemos los conocimientos compartidos en esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, y gracias a todos. Asimismo, invitamos a todos los asistentes a que puedan encender sus cámaras para poder tomarnos una foto. Ya están pendientes del partido, yo creo, Ángela. Gracias, Paul. Mira, ahí está Christopher también. Muy bien. Ahí vienen más, mira. Saludos a todos desde México. Vamos a darles unos minutitos para que puedan encender sus cámaras y ya para poder tomarnos las fotos. Muy bien. Ya, creo que ya podemos tomar la foto. A la cuenta de 3. Una. 1, 2, 3. Ya está. Muy bien. Una última, a ver, un segundito. Una última. Una última, sí, por si acaso. Ya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muchas gracias a todos y invitarlos también a la próxima semana. Se va a realizar una conferencia y están todos invitados. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Gracias, chavos. Que estén muy bien. Suerte en sus exámenes. Muchas gracias. Bye.